De la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, especializada en Derecho Administrativo Contencioso de la Universidad Externado de Colombia y candidata a Magíster de Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos. Ha ejercido su profesión desde 1997 en diferentes cargos del sector público y privado. En 2012 ingresó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como asesora de enfoque diferencial de la Dirección General y directora de la Regional Chocó. Desde noviembre de dicho año hasta mayo de 2013, se desempeñó como subdirectora técnica para la atención a la familia y las comunidades. En junio de 2013 asumió como alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, cargo desde el cual, en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional, trabaja de forma decidida en favor de la mujer desde sus múltiples diversidades. Desde el mes de noviembre de 2013, por designación del presidente de la República, actúa como plenipotenciaria en la mesa de negociación que se adelanta en La Habana, Cuba. También nos acompaña esta tarde Silvia Arias, coordinadora del programa Verdad, Justicia y Reparación y asesora de paz y seguridad de ONU Mujeres Colombia. Sobresale dentro del ámbito académico por investigaciones referentes a los temas de políticas de género y la forma como las violencias permean en el ámbito femenino. Y para moderar, para coordinar esta conversación, nos acompaña hoy Natalia Springer. Natalia Springer es analista política. A través de su trabajo investigativo, como Corderos entre Lobos, destaca y analiza la dramática situación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado colombiano. Así que le damos un fuerte aplauso para darles la bienvenida a nuestras tres siguientes invitadas y damos entonces comienzo a nuestro primer panel de la tarde. Bienvenidas. Pues muy buenas tardes a todas y a todos que también nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, muchas gracias a quienes nos acompañan, a la doctora Nigeria Rentería y a la doctora Silvia, con las que pretendemos sentarnos a tener un diálogo bien interesante. Ojalá tengamos también la oportunidad después de recibir un par de preguntas. No podrán ser muchas por las limitaciones de tiempo, pero sí que nos interesa escuchar lo que ustedes están pensando y lo que han recogido a través del día de este encuentro tan importante. Muchas gracias, por supuesto, a todo el esfuerzo que está haciendo tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín. Han hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias por permitir este espacio de diálogo. Entonces yo quisiera empezar de una manera muy poco diplomática. Voy a empezar aquí con la doctora Nigeria. Yo sé que usted tiene muchas limitaciones para hablar y no le voy a permitir, pues no le voy a pedir que diga lo que no podría referirse. Pero sí quisiera empezar haciendo una referencia muy importante. Y es que, en primer lugar, este proceso de paz padece uno de los gravísimos errores que han padecido otros procesos de paz, y conocemos muchos. Colombia conoce muchos procesos de paz. Y es que las víctimas otra vez son invisibles. Las tales víctimas no existen un poco y están ausentes, no solamente del proceso de diálogo, sino que han estado ausentes y se ha hecho de alguna manera una referencia permanente y tiene uno la impresión de que se les está impidiendo exponer su posición sobre el conflicto. En particular sobre los crímenes que atañen al ataque sexual como arma de guerra, las FARC como organización son responsables de un sinnúmero de atrocidades contra las mujeres. Y no estamos hablando de informes de ONGs, no estamos hablando de reportes de personas con intereses particulares, no. Existen denuncias, hay nombres, hay mujeres en particular que han padecido de manera sistemática dentro de las filas de las FARC y fuera de las filas de las FARC, han padecido el ataque sexual como parte del proceso de lo que ha sido este terrible conflicto. Yo quisiera preguntarle, usted como mujer que ha llegado ahí además por ser mujer y porque conoce profundamente estos temas de la mujer en el marco del conflicto, si en realidad eso tiene un lugar en la mesa de negociación, si en realidad esa voz de las mujeres tiene lugar o si solamente la pusieron ahí a usted
como para decorar la mesa y para calmar la voz de las mujeres que desde tanto tiempo hemos exigido que la voz de las mujeres se tenga en cuenta como las grandes víctimas de este conflicto. Buenas tardes a todas y a todas de nuevo. Me place mucho estar aquí en compañía precisamente tanto de Silvia como Natalia y poder participar en este panel tan importante. Lógicamente, como lo indica Natalia en su exposición, sí tengo unas restricciones. Más que todo sería muy bueno poderles indicar referente al tema de cómo se viene realizando el proceso de paz. Hay un compromiso de confidencialidad en el mismo para permitir que puedan avanzar cada uno de los puntos que se han determinado pues en la mesa de conversaciones en La Habana para llevar a cabo. Quisiera iniciar indicando de que para dar respuesta de todas maneras a esta pregunta tan concreta, sería bueno decirles de que este proceso de conversaciones, porque así lo hemos llamado, es un proceso hasta ahora de conversaciones, concretamente de la paz con las FARC, la guerrilla de las FARC en La Habana, en donde nosotras estamos participando desde el mes de noviembre como mujeres. Han sido designadas 2 mujeres, Nigeria Rentería y María Paulina Riveros. María Paulina está en calidad precisamente de la persona que viene trabajando el tema de derechos humanos en el Ministerio del Interior, y yo como alta consejera para equidad de la mujer, en donde recoge un tanto el tema precisamente de construcción de paz en el eje, uno de los ejes de la política pública que se adelanta por parte del gobierno nacional. Hay una situación, en estos momentos tenemos 3 fases que comprometen al proceso. El primero fue el fase de la parte de conversaciones discretas, acercamientos que permitieron determinar mediante una secuencia de reuniones con la guerrilla de la FARC unos puntos concretos y que terminaron mediante un acuerdo de cuáles serían el marco de referencia en el cual se realizarían estas discusiones. Este acuerdo se firmó ya en agosto de 2012 y ya ahí sale a la luz pública, en donde se presenta a nivel nacional y se siguen ya las conversaciones como tal. Si bien es cierto, inicialmente nosotras como mujeres no hicimos parte directa como plenipotenciarias en una forma visible en la mesa de conversaciones, sí es necesario indicar que el 60% precisamente de las personas que han estado trabajando allí en 3 roles diferentes, tanto en el de comunicaciones, en el jurídico y en el estratégico, ha sido gerenciado por mujeres y que pertenecen a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien se encargó inicialmente de liderar todo este proceso. Realmente, ya con la participación nuestra, ¿qué se pretendió hacer? Primero que todo, poder garantizar que una vez haya acuerdo, que estos acuerdos realmente tengan un enfoque de género. No será un canto a la bandera la estancia nuestra allá como mujeres en este proceso, y pensaría de que cuenta de ello dará el resultado de que lo que una vez se presente como documento formal que dé el paso de un acuerdo, que el acuerdo lo que se va a terminar es como la firma de donde las 2 partes están dispuestas a terminar el conflicto, pero también sabemos de que no es allí donde se define todo lo que va a suceder en Colombia, ni el proceso o el acuerdo de paz que se firme y se suscriba con la FARC va a terminar el conflicto que más de 50 años ha estado latente pues en toda la población colombiana. Pienso, y aquí lo indico, de que hay un trabajo serio, hay un trabajo garantista y hay un trabajo organizado, y que ese trabajo también nos permite a nosotras como mujeres, inclusive podría decirlo yo aquí, saliéndome un poco del tema de o no de confidencialidad, nosotras tendríamos esa facultad de poder revisar inclusive en los puntos que no estuvimos. Somos conscientes de toda la presión de las mismas organizaciones de mujeres. La mujer colombiana se ha organizado y ha estado desarrollando en diferentes escenarios esta discusión tan concreta para ver cuál es su acción real y participativa en el proceso de conversación en La Habana. A nosotras como delegadas del gobierno nacional, porque también lo indico aquí, tienes tú toda la razón, somos delegadas del gobierno nacional, pero también vamos con esa responsabilidad de ser las personas que ayudemos a aterrizar un enfoque de género, y eso nos va a permitir revisar inclusive los acuerdos que ya se han trabajado
y que en estos momentos se han discutido dos: participación política y también el tema de acceso a tierras, el tema de desarrollo rural. Ese tema ya fue discutido allá, sin embargo nosotros podremos allí trabajar y poder hacer incidencia real y efectiva. No es un saludo a la bandera, la participación de nosotras no es solamente por el llamado, que es muy válido y que realmente permite que estemos allí, porque lógicamente hay una situación de parte del mismo gobierno nacional de garantizar el tema de que haya un enfoque de género en los resultados, en los acuerdos que se produzcan, pero sí también el tema de que desde el mismo gobierno se ha estado insistiendo, no solo con la creación de las políticas públicas, donde reitero, hay un eje particular en el tema de que se llama transformación cultural y construcción de paz, en el cual a mí me ha correspondido ayudar a que se aterrice, que de una u otra forma, antes de participar allá, ya estábamos nosotros nutriendo a la oficina, tanto del comisionado como a la delegación del gobierno nacional en La Habana. Igualmente reiteraría de que sí hay unos avances concretos, ya con una participación concreta de nosotras, y sí se podría esperar unos resultados efectivos en ese sentido, en el evento de que haya un acuerdo, porque lógicamente ustedes también entienden de que hay unas dinámicas muy particulares y efectivas en este proceso. Yo podría decirles que dentro de esas dinámicas se estableció el tema, no se ha discutido aún el tema de víctimas. Yo no voy a andar qué va a trabajarse allí en el tema de víctimas, Pero sí puedo decirte. Podría decirnos si van a recibir a las víctimas, pero no a las víctimas amigas del gobierno, sino a las víctimas, a las mujeres que se han organizado, a las mujeres a las que les quitaron su tierra, a las que desplazaron, a las que están heridas, a las que tienen que vivir en las condiciones más aterradoras, porque lo perdieron absolutamente todo, les asesinaron su familia, las abusaron sexualmente. Esas víctimas tendrán la posibilidad de ir a La Habana y exponer sus casos en la mesa, en el punto de víctimas que está por venir. El punto de víctimas, como todos los demás puntos, ha tenido una participación en donde directamente han expuesto allí cómo es su pensamiento, su sentir y su vivencia. No creo que en esta sea la sesión. Hay una real intención de escuchar a las víctimas. De hecho, ya las víctimas han sido escuchadas por parte del gobierno. En estos momentos nosotros estamos en la implementación de las políticas públicas que se crean para las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, que si bien sabemos no recoge todo lo que se debe realizar respecto a las víctimas, sí es un gran avance, y tendría que decirse de que desde la unidad de víctimas y desde memoria histórica se ha realizado todas estas tareas de también hacer toda la recopilación necesaria para que las voces de las víctimas tengan esa voz especial, y concretamente las mujeres. Hay una decisión del gobierno nacional y en ese sentido también nosotros estamos trabajando para que eso sea así, precisamente por Queda las aquí el calidades compromiso sentado, la voy a dejar de respirar escuchar un las poquito. mujeres, claro que sí. Y le voy a preguntar, doctora Silvia, un poco para que nos cuente, haciendo una comparación internacional, por supuesto, con un lenguaje asequible y de manera rápida, cuáles son las obligaciones, qué es lo que no van a poder evadir en materia de justicia, de verdad, de reparación, en materia de impunidad, de resarcimiento del daño causado a las víctimas. ¿Cuáles son esos mínimos y qué es lo que nos dice la experiencia internacional, que desafortunadamente es muy mala cuando vemos los niveles de justicia en los casos de ataque, por ejemplo, sexual contra las mujeres? Los récords son muy malos, pero yo quisiera que usted nos contara cuáles son esos mínimos a los que está sujeto la mesa de negociación. Ok, en primer lugar, pues agradecerles la invitación. Creemos que el hecho de que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia el día de hoy se hayan unido para esto muestra que están dando un paso adelante y están viendo hacia el futuro de lo que debería ser el rol de las mujeres en pensarse la paz que quieren para la región. En primer lugar, quería decir eso. En segundo lugar, en función de tu pregunta, yo creo que la puedo dividir en dos respuestas. Una, la que nos dice el marco internacional de los derechos humanos en complementariedad con el derecho internacional humanitario, aquellos marcos no solo jurídicos sino políticos que generan factores de protección para la población civil en relación con los efectos del conflicto. Y de otra parte, más la experiencia misma de los procesos de paz que se han dado a lo largo del mundo y que nos han dicho cuáles han sido los temas prioritarios para las mujeres, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué retos esto implicaría para el contexto colombiano. En primer lugar, yo creo que muchas de las mujeres que están acá
han liderado sus luchas históricas en esta región gracias a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW. Esa convención tan importante para los derechos de las mujeres, recientemente, el año pasado, en noviembre, su comité de seguimiento sacó una recomendación, la recomendación número 30. Y les digo el número y todo porque es una invitación a que la usen como una herramienta de incidencia. Esta recomendación número 30 recuerda que todo lo que se señala en el marco de esta convención alrededor de los derechos de las mujeres y los hechos históricos, sociales, culturales y políticos que están detrás de la discriminación deben verse de manera complementaria con el derecho que media los conflictos armados. Y en esa medida que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que como muchos de ustedes saben, son marcos políticos que favorecen o exhortan a la participación de las mujeres en los procesos de paz, deben verse a la luz del papel que cumplen para efectivamente garantizar que las mujeres estén en los procesos de paz. Y acá, muy importante, que no solamente es estar, sino es el cómo estar. Tú has señalado con mucha fuerza el rol de las víctimas. Tanto la Convención como las resoluciones del Consejo de Seguridad nos dicen sí, efectivamente las mujeres deben tener un espacio para hablar de la paz en el marco de lo que ha sido su afectación en la guerra. Lo decía Marina en la mañana, si las mujeres hemos tenido que pagar el costo de la guerra, deberíamos tener el derecho a los beneficios de la paz. Muy bien, desde ese punto de vista, efectivamente es un punto de entrada, pero el otro punto de entrada es que la construcción de la paz desde los derechos de las mujeres no solo debe reconocerlas en su calidad de víctimas, sobrevivientes o resilientes, sino también en su calidad de ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos. ¿Y esto por qué es tan importante en efecto de los marcos internacionales? Nos está diciendo que las mujeres no solamente entonces debemos hablar de las afectaciones de la guerra, sino que debemos hablar de los temas duros, de los temas en los que históricamente nos han dicho que son los hombres los que opinan. Desarrollo agrario, macroeconomía, políticas de seguridad. No solamente hablar, por supuesto, de las violencias que sufren las mujeres en la guerra, hablar de participación política, hablar de cómo concebimos los procesos de dejación de armas, desmovilización, etcétera, porque es allí en donde de alguna manera se pueden encontrar propuestas concretas para la prevención de esas violencias, para mejorar el acceso a justicia que las mujeres han tenido durante el conflicto e inclusive después de los conflictos. Y acá también es muy importante señalar que estos marcos internacionales de derecho también le está diciendo al mundo y al país y a los negociadores que las mujeres históricamente han sido sujeto de escenarios de discriminación y que en esa medida una paz que no apele a esas coyunturas, a esas experiencias, a esos contextos históricos que favorecieron la discriminación, no va a poder garantizar una paz sostenible, duradera, una paz que realmente plantee escenarios posibles de ejercicio de derechos. Entonces allí, digamos que la gran apuesta internacional de las mujeres ha sido desde la misma noción de discriminación y cómo hablar de paz no solamente entonces es firmar un acuerdo, que ya es muy importante, sino también el rol que se cumple para implementar ese acuerdo y que ese acuerdo realmente permita el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Por ahora pararía hasta allí y ya les cuento qué ha pasado en otras partes del mundo. ¿Lo vas a hacer o para? Listo, muy bien. Bueno, volvemos otra vez. Nos queda claro y hemos tenido claro, muy seguramente se ha discutido durante la mañana, yo no pude estar, pero tenemos claro que hay unos mínimos en una negociación, es decir, no todo es negociable, eso está claro, y hay unos mínimos que habrán que respetarse en el marco de la negociación. Han discutido algunos elementos de justicia, verdad, reparación, no repetición y resarcimiento del daño
en lo que tiene que ver con las víctimas y en particular las mujeres? Bueno, no, aún no se ha discutido porque el punto de víctimas no se ha discutido en la mesa de negociaciones, de conversaciones en La Habana, y está pendiente. Lógicamente allí saldrá ese tema así como tú lo estás planteando. ¿Cómo lo y las proyecta mujeres. usted? ¿Cómo lo ve usted en la mesa? Realmente, como tengo que hacer una presentación como gobierno y también como miembro de la delegación oficial, esto puedo discutirlo solamente con ellos y presentarlo a La Habana ya como equipo. Pero sí puedo garantizar de que los derechos de las mujeres estarán velándose siempre y que así quedarán en los acuerdos, ahí reflejados realmente en donde se está insistiendo en todo este trabajo que tiene que visibilizarse directamente. Me parece muy bien, pero tal vez hay un elemento aquí adicional que sí quisiera preguntarle. Usted ha insistido mucho en que el enfoque de género está siendo, digamos, promovido por lo menos de parte del gobierno para, digamos, la observación de todos los puntos, no solamente el de víctimas, sino todos los puntos. ¿A qué se refiere con enfoque de género? ¿Cómo están aplicando el enfoque de género a todos los puntos, o por lo menos lo que han pasado? Y por supuesto de manera general, sé que no puede contestar de manera Bueno, de manera general podría decirte de que en estos momentos hay 2 puntos que concretamente ya se han discutido y que hay unas conclusiones que se ha sacado un resumen de ella a todo el país. En eso se está estableciendo, sobre todo en el de participación política, se ve allí este avance. Sin embargo, nosotros tendríamos la facultad de poder revisar el acuerdo en la parte que no es todavía dada al público y poder allí hacer tanto las observaciones y participación concreta y poder incidir en ese sentido. Eso sería conjuntamente con las personas que delegue también en la FARC. Okay. ¿Las FARC tienen también mujeres de su lado que estén discutiendo su mirada de lo que debe ser el enfoque de género? Ahí hay una propuesta que se ha realizado a la FARC, ellos estarían diciendo a quienes estarían delegando concretamente, porque lógicamente dentro de su equipo hay mujeres que están allí. Pues yo quisiera preguntarle, Silvia, ¿cómo ha sido la introducción del enfoque de género en otros procesos de paz? Es una pregunta muy importante. Se ha incluido básicamente a partir de 2 caminos. Por un lado, el rol que pueden cumplir las mismas mujeres en el marco del proceso de paz, y en segundo término, a partir de qué temas y con qué contenidos, cuando han estado, se han incorporado. Lo primero que hay que decir es que en general en los procesos de paz desarrollados en las últimas décadas ha habido un muy bajo nivel de incorporación del enfoque de derechos de las mujeres y el enfoque de género. De hecho, no es gratuito que la resolución 1325 haya salido en el 2000 a propósito de reconocer que el mundo estaba deficitario de reconocer estos derechos de las mujeres, y genera una serie de recomendaciones a los estados y a las sociedades en esa medida. A pesar de la resolución 1325 del 2000, que estamos hablando ya de 14 años, y las 8 declaraciones de las 8 resoluciones, que siguieron después de esta, buscando hacer énfasis en ciertos asuntos como la prevención de vinculación de niños y niñas al conflicto, o la prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, o medidas especiales para garantizar la participación de las mujeres en la planificación de los posacuerdos, etcétera. Lo cierto es que pasados tantos años, pues realmente el nivel de participación es súper bajo. En el 2012, ONU Mujeres a nivel mundial hizo un examen de los 21 acuerdos, de los 32 acuerdos que se han firmado en las últimas décadas. De estos 31 casos de procesos de conversaciones de paz que ocurrieron desde el 92 hasta el 2009 en todo el mundo, solo el 9% del total de negociadores o negociadoras a nivel mundial eran mujeres, y tan solo en 21 acuerdos de paz firmados las mujeres representaron el 2,5% de las firmantes, el 3,2% de las mediadoras y el 5,5% de las observadoras. Esto de por sí ya nos muestra un panorama bastante desalentador. Nos está diciendo que la tarea está aún por comenzar. Pero lo que sí nos está diciendo interesante es que no solamente hay que ser negociador,
que hay roles estratégicos que todos se requieren para efectivamente garantizar que las partes entiendan que no es negociable que los derechos de las mujeres queden presentes en los contenidos de los acuerdos. Entonces, está el ser dignataria o negociadora, como el caso de la doctora Nigeria, está la posibilidad de ser mediadora oficial para favorecer que las partes se sienten a negociar y los términos en los que se sientan a negociar, está el rol de calidad de observadoras, también un poco para verificar que las reglas de juego que favorecen el proceso se cumplan, y por último está pues hacer parte del equipo negociador. El gobierno colombiano incluso nos ha dicho que antes de que existieran las dos mujeres negociadoras plenipotenciarias, tenía dentro de su equipo negociador mujeres, así como las FARC. Esto también ha sido común en otras partes del mundo. Lo que no ha sido común es que su nivel de participación sea alto. Realmente solo en 3 países a nivel mundial ha superado el 30% esta participación. En Filipinas, un 33% de las mujeres, de los signatarios del proceso eran mujeres, y un 35% de las mujeres también pertenecían al equipo negociador. En Kenia fueron solamente el 33% de las mediadoras principales y en Honduras el 33%. Procesos más cercanos para nosotros y nuestra historia, como el de El Salvador o el de Guatemala, nos han mostrado que ahí el porcentaje de participación de las mujeres no superaba el 13%. Entonces allí sí estamos hablando, digamos, de que no solamente es importante estar, sino estar con fuerza y estar bien para que haya mayor nivel de incidencia. Un estudio reciente también que hizo la Universidad de Ulster nos mostró que de un total de 589 acuerdos de paz examinados entre el 90 y el 2010, tan solo el 16% de ellos se referían en forma explícita a las mujeres. Estamos hablando que son muy pocos a nivel mundial en las últimas décadas. Y no necesariamente referirse explícitamente a las mujeres implicaba que esos acuerdos de paz fueran garantistas de los derechos de las mujeres. Ustedes saben que lo políticamente correcto en un proceso de paz también tiene cabida. Entonces muchas veces los contenidos eran generales, básicamente con principios súper generales, igualmente alrededor de la igualdad de género, alrededor del rol de la mujer, e inclusive muchas veces alrededor del rol tradicional de la mujer, en donde no necesariamente se le reconocía su condición de ciudadana. Entonces allí lo que nos está mostrando es que en general en las negociaciones de la paz, en los conflictos contemporáneos, la tarea aún está por hacer. Inclusive en los conflictos cuya mediación contó con el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas, de los 4 conflictos que acompañó durante el 2011, tan solo 2 incorporaron variables de género. Eso significa que aún nosotros, como sistema de Naciones Unidas, tenemos el reto de ser coherentes con los mandatos que nos dan estos marcos jurídicos y estos marcos internacionales. ¿Cómo resolverlo? ¿En dónde estarían los retos entonces para elevar este nivel de participación y para asegurar que realmente los contenidos de los acuerdos sean más sustantivos en materia de igualdad de género? Aquí el rol que tiene la sociedad civil es súper importante. Y si te parece, le damos la palabra a Nigeria y en un momento retomamos cuáles podrían ser los caminos que las experiencias internacionales nos muestran sobre cómo debería lograrse una agenda con mayores niveles de incidencia ante un proceso de conversación de la paz. Yo quisiera ¿Quiere agregar agregar algo? Quiero agregar algo sobre la pregunta que se me hizo por parte de Natalia. Respecto a, por ejemplo, verificar en qué hay una incidencia o que haya un enfoque de género en lo que ya ha pasado. En el tema de participación política, ahí hay una incidencia concreta en el sentido de que sería establecer, entre otros elementos, unas circunscripciones electorales especiales, temporales, que son temporales, y allí dentro de estas se está garantizando específicamente que la mujer tenga
tenga escaño allí concreto en la forma de la participación que ya está establecida en el país, y que igualmente, teniendo en cuenta la falta de oportunidad de acceder a escenarios políticos, tanto en el tema de garantizar el tema factor económico para todo este patrocinio y todo eso, esa sea una de las formas, y que concretamente sea también con ese enfoque donde la mujer tenga esa participación. En los escenarios también donde tendrían que tomarse decisiones en el territorio, porque alguien ya lo ha dicho aquí y tiene toda la razón, la señora Rigoberta, la paz se construye en el territorio realmente, sí. Que las mujeres tengan participación directa en los escenarios que se van a conformar para poder aterrizar e implementar. ¿Qué es lo que nosotras nos vamos a encargar allá? De generar que haya las medidas generales, así como estarán quedando específicamente en todos los temas, pero que eso sirva de canal para que a la hora de la implementación, que también será el último punto, se puedan determinar específicamente cómo sería esa participación concreta de las mujeres. Yo quería hacerle una pregunta adicional, y eso un poco a nivel informativo, porque hay una cosa que todavía no ha conseguido, entrar de manera abierta, y que es muy notable, por lo menos en el proceso colombiano, y que es muy distinto a otros procesos, por lo menos los que yo he conocido y en los que he tenido la oportunidad de participar, y eso tiene que ver con el tema de la ley de víctimas. Probablemente una de las cosas más extrañas y de verdad más audaces, y eso hay que reconocerlo, que se está haciendo en Colombia, es haber implementado una ley de víctimas antes incluso e independientemente de lo que pase con la paz, y sobre todo, y más importante aún, es que se reconoce la condición de todas las víctimas independientemente de quién haya sido pues la identidad del victimario o la organización a la que haya pertenecido. Hay muchas mujeres, sin embargo, que han sido víctimas, y me refiero en especial a las mujeres que han sido víctimas de ataques sexuales en el marco del conflicto, que todavía no se sienten tranquilas para hablar, mucho menos para acceder a las instancias que hoy les ofrecen asistencia a muchos niveles o reparación a partir del trabajo que está haciendo la unidad de víctimas, para recibir la asistencia, la reparación y por supuesto también el acompañamiento del Estado, porque seguramente aquí hay muchas mujeres líderes que conocen casos de mujeres que todavía no se atreven a aproximar ninguna instancia, ni de la justicia, ni la unidad de víctimas, absolutamente a nadie, y sería muy interesante que ustedes de su rol contara qué pueden hacer esas mujeres, las mujeres que han sido víctimas, a quién pueden acudir, cómo hacer escuchar su caso, cómo acceder a las instancias de justicia que hoy, digamos, están funcionando precisamente para ellas. Sí, muy oportuna esa pregunta. Precisamente este día, el lunes de esta semana, se realizó un foro en Bogotá para poder dar respuesta a eso que tú estás preguntando. Fue con la unidad de víctimas, el programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y también Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en donde allí se estaba, y la Fiscalía que juega un papel muy importante en todo este asunto. Se estaba presentando que desde 2013 se ha venido realizando una especie de piloto en diferentes partes de Colombia, entre ellos Buenaventura, está Quibdó y otras ciudades que no recuerdo ahora el nombre, para desde allí recoger directamente cuáles son las denuncias, las que no se han presentado formalmente, precisamente entre ellos por la causa del miedo. Y como también ahí se estaba estableciendo la ruta que puede ser a través de cualquiera de estas instancias, inmediatamente se le daría todo el trámite pertinente. Igualmente sería muy bueno decir que se está cada día optimizando más cómo es el tema de las garantías que se le presentan precisamente a las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, y cómo estas garantías pueden hacerse efectivas en el caso de las lideresas que están sufriendo diferentes amenazas y constantes pues agresiones precisamente contra su integridad. Entonces hay una integralidad por parte de todo el sistema, o sea, el gobierno colombiano, y en una forma interinstitucional, para mejorar también todo lo que es la atención a la prestación de las garantías, e igualmente también la atención y activar todo el sistema, porque sabemos de que el miedo ha frenado muchísimo de que se conozcan muchos más casos. Indistintamente en estos momentos, así se está adelantando el proceso en La Habana, toda esta acción seguiría adelante, no se está frenando, y eso fue lo que también salió en esas conclusiones de ese foro donde participaron todas las directivas de estas instituciones que mencioné, la Fiscalía también. Voy a aprovechar para hacerle esa pregunta conectando eso que usted acaba de comenzar, y es el tema de garantías. Llevamos casi 2 años negociando con las FARC, 1 año y medio, ¿no es verdad?
¿Un año y medio? Sí, formalmente es 2012, agosto de 2012. Agosto del 2012, un año y medio. Sí. Sin embargo, hasta el día de hoy, desafortunadamente, se continúan cometiendo crímenes. Hoy siguen reclutando niñas, siguen vulnerando a las mujeres en el marco del conflicto armado, muchas mujeres desplazadas y hombres, por supuesto. Es decir, la vulneración es extrema. A un año y medio después de estar negociando, todavía no son capaces de respetar unos mínimos estándares humanitarios. ¿Cuándo será que en la mesa se exige que se detenga este ataque persistente y permanente contra la población civil? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para que este diálogo empiece a sentirse en las bases y la gente deje de sentir miedo? No se puede seguir hablando en medio del miedo, del terror que están generando ahí en las bases, en las regiones, que es donde se va a hacer la paz. Bueno, quiero comentarles que respecto a esa pregunta, aquí comentándoles públicamente, hay unos lineamientos o mínimos presupuestos que se establecieron para poder acercarse a discutir los puntos. Primero, establecer unos puntos concretos. Segundo, que en el marco de las conversaciones que se estarían realizando, estas tendrían una particularidad, una diferencia a tal vez procesos anteriores, en el sentido de que no habría una promoción o solicitud de ninguna de ambas partes de cese de hostilidades y por el otro de acción militar para garantizar la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque realmente no se quería entrar en el tema de que esto fuera una especie de distractor para que las conversaciones no avanzaran y que día a día pudiera suceder todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Aquí lo que se está es en estos momentos tratando de llegar a un acuerdo en donde definitivamente se determine, aquí se termina el conflicto y suscribimos para terminar el conflicto, o sea, la intención de terminar un conflicto armado que lleva más de 50 años con la FARC específicamente, no con los demás actores armados que hay en Colombia, con la FARC en este proceso. A partir de allí ya vendría el tema de la implementación en el territorio, en donde estaría trabajándose directamente con las comunidades. Directamente habría un cese por parte de la FARC de no seguir haciendo todo este tipo de acciones que hay y lógicamente se tendrían que revisar cómo sería esa construcción conjunta. Pero sí podría decirte que la respuesta es esa es la situación en estos momentos y por eso no aceptamos, no es algo que nosotros aceptemos, no es algo que nos gusta. Nosotros somos colombianos, yo particularmente vengo de una zona y tengo mi familia en una zona que constantemente está siendo objeto todavía de situaciones, de acciones que son de violencia constante. Sin embargo, sí hay unos presupuestos que constantemente, que directamente nosotros, tanto como gobierno nacional como la FARC, pusieron sobre la mesa y se determinó trabajar así para poder tener un fin común y poder llegar a un acuerdo que termine definitivamente, porque lo que se pretende es eso, una terminación definitiva, no una terminación temporal del tema de precisamente de violencia. Digamos, la respuesta es muy políticamente correcta, pero yo espero que usted sepa, y no la voy a increpar más porque sé que no puede hablar más sobre esos temas, sobre el terrible error en solamente la formulación. Una cosa son los ataques militares, otra cosa es plantear una guerra contra la población civil más vulnerable, que es exactamente lo que está pasando, y va a ser muy difícil plantear una paz si no se crean los mecanismos de confianza con la gente y se acaba ese ataque sistemático. Desafortunadamente estamos muy lejos del fin del conflicto, hay zonas que están siendo permanentemente vulneradas y quien más sufre es la población civil. En algún momento eso tendrá que ponerse claramente sobre la mesa y en algún momento el gobierno tendrá que entender que proceder con un diálogo en el que no hay unos mínimos humanitarios va a terminar legitimando la comisión de crímenes de extrema gravedad. Pero yo quisiera que usted nos contara un poco cómo es que esto pues, ha venido, digamos, llevándonos de la mano desde los estándares, desde las herramientas y nos va aterrizando a la realidad de todo esto que, como hemos visto, es bastante difícil. Es decir, esto no está creado todavía y sin duda en Colombia se están implementando algunas, o en el proceso, o por lo menos en lo que conocemos del proceso, se están implementando innovaciones muy importantes respecto a procesos
de paz en otras partes del mundo. Yo quisiera que nos contara un poco, a partir de esas experiencias, qué podemos incorporar, qué podemos transmitir y hacer llegar a los negociadores. Bien, primero que todo recordar que cuando estamos en medio de un conflicto armado no estamos negociando entre amigos, estamos negociando entre partes que evidentemente hace que las lógicas de la guerra tengan efectos devastadores en la sociedad y que por eso es que se requieren de marcos jurídicos y marcos de protección de derechos para que viabilice formas humanizantes de resolverlos. Lo digo porque la pregunta que tú le planteabas hace un momento a Nigeria plantea también la gran paradoja en la que se encuentra la sociedad colombiana en relación con cómo encontrar el justo medio entre justicia y paz. Una paz negociada que garantice derechos a las víctimas al tiempo que un abordaje de la protección de los derechos a las víctimas que genere oportunidades para concretar la finalización del conflicto. Y eso es un gran reto. Y es allí en donde las experiencias internacionales, pero sobre todo los mismos procesos de las mujeres en los territorios, nos han señalado que existen ventanas de oportunidad. Y es allí entonces en donde lo que, digamos, en el momento en el que nos estamos encontrando es cuáles serían las estrategias más efectivas para que este saber hacer paz de las mujeres en otros conflictos y en el colombiano pues puedan aportar efectivamente al menos a la firma del acuerdo y que esto sea un comienzo para la desactivación del potencial violento. Tú misma lo has dicho en otros escenarios, la firma de un acuerdo es una herramienta tan solo para un conjunto más estructural de elementos para desactivar el potencial violento de los conflictos y en todo caso las mujeres, y es una de las primeras de las lecciones internacionales, o mejor, una de las cosas aprendidas de los otros conflictos internacionales, es que las mujeres no solamente necesitan posicionar sus agendas priorizadas y estratégicamente pensadas de cara al proceso, sino también de cara a lo que implica la implementación del acuerdo y los procesos de verificación y de operativización de esos mismos acuerdos. Allí, digamos, está el quid de la sostenibilidad y muchas veces, pues porque ya es lo suficientemente difícil llegar a incidir en el acuerdo, las mujeres en los otros procesos de paz se han concentrado en el acuerdo, en que los contenidos tengan elementos centrales de igualdad de género, de protección de derechos de las mujeres, pero una vez firmado el acuerdo, que es el momento donde tal vez más flaquean los esfuerzos para cumplir aquello que se está acordando en estos ejes, pues allí las mujeres y los procesos políticos, no solamente las mujeres, flaquean y lo puede generar que se reverse mucho de las apuestas que se han ganado en medio de la negociación de la paz. Así que esta es una de las lecciones aprendidas. La segunda tal vez tiene que ver con cómo aprovechar la mesa de conversación en este caso para volver sobre lo estructural. Las mujeres colombianas en los diferentes espacios de consulta ciudadana y en la misma cumbre de Mujeres y Paz nos han dicho que muy bien los temas que están conversándose en La Habana, pero que la agenda de las mujeres de cara a la paz y de cara a la terminación del conflicto supera incluso los ejes de La Habana, porque están planteándose desde un horizonte más amplio de igualdad de género, de lucha contra la impunidad, de lucha contra la discriminación. El reto entonces radica en cómo llevar al proceso estas discusiones más estructurales, que son donde las mujeres ven que existen condiciones de sostenibilidad de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz van a implementarse en el territorio, no en otra parte. Va a afectar la vida, la carne, la carnita y la experiencia más concreta de las mujeres. Entonces, la lección aprendida de estos procesos más internacionales es que las mujeres deberían emprender un camino por encontrar mensajes comunes y áreas prioritarias dentro de esta agenda amplia de igualdad de género que ha acompañado sus luchas históricas, logrando encontrar argumentos y mensajes viables
concretos, pertinentes, que puedan ser usados por los tomadores de decisiones, es por los espacios en donde se toma la decisión para viabilizar no solamente los temas del acuerdo en el marco del proceso mismo de negociación, sino también lo que implica la implementación de los mismos. Y a esto se refiere básicamente con este gran paquete de reformas del andamiaje institucional del Estado y del Gobierno que puede garantizar efectivamente que estos acuerdos se cumplan. Aquí lo que se está diciendo y se dijo en la mañana es que las mujeres están preparadas para participar en la paz. Bueno, si el acuerdo es tan solo este comienzo de terminación de un conflicto con un actor armado, supone el reto que las mujeres estén preparadas no solamente para avanzar en estos puntos de agenda, sino en los cómo esos puntos de agenda se llevan a los territorios, a la vida cotidiana de la sociedad. Y eso es un reto, digamos, que no es fácil de abordar, pero claramente, digamos, activa ese potencial histórico de construcción de paz de las mujeres en los periodos de transición. Un último punto que me parece central en función de otras experiencias y cómo les ha ido bien o mal en ellas, tiene que ver con, no se trata de llegar a una gran agenda de las mujeres en donde se desconoce la diversidad y en donde se desconocen los disensos. Se trata de llegar a unos mensajes comunes, a unas prioridades mejor comunes, que den cabida a la diversidad, que den cabida a construcciones colectivas y que den cabida a los disensos en medio de esos grandes acuerdos en donde las mujeres le están diciendo a las partes negociadoras, pero también a la sociedad, el cómo. El cómo no solamente de los temas exclusivos de las mujeres, porque eso es bien importante señalarlo, sino el cómo en función de los grandes temas de desarrollo y democracia de este país. Y este trueno nos sirve para hacer una ruptura, porque me gustaría cumplir con lo que les dije. Tenemos muy poco tiempo, pero es muy importante escuchar su voz. Vamos a poder recibir muy pocas preguntas, en principio 5 solamente. Les pido por favor que sean muy concretas, y a ustedes dos también les pido mucha concreción para tratar de escuchar a más personas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, señora, usted está ya parada muy juiciosa, sí, señora. Yo les propongo que sigamos la dinámica que teníamos en la mañana. Hay 3 micrófonos en el auditorio, así que por turnos. Yo voy allá, yo voy allá. Está muy bien. Buenas tardes. No es una pregunta, es una sugerencia. Primero, a la consejera presidencial para la equidad, con todo respeto, yo quisiera ver una consejería más activa, sobre todo en este periodo, para que de verdad en este acuerdo nacional que se está haciendo por la paz, las mujeres quedemos incluidas. También quisiera sugerirle a las otras compañeras que están aquí, que por ley es obligación la creación del Comité de Justicia Transicional y los consejos de paz municipales. Las mujeres debemos tomarnos esos comités y esos consejos para poder hacer la exigibilidad de nuestros derechos y que nuestras propuestas sean de verdad aceptadas y haya una buena implementación de todo eso que se ha acordado en el territorio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pero eso era como una observación que llega. Les pido muy concretas y eventualmente, si es posible, que señalen para que la pregunta. Usted es doña Gloria Inés. Sí, Gloria Inés de la Red de Mujeres de Belén. A la doctora Nigeria, ya
ella que está allá y hablando directamente con las guerrilleras. Me imagino que ha hablado con ellas por ser mujer. A mí me da la impresión que las señoras guerrilleras son más bien como esclavas que mujeres. ¿Será que ellas ya están dispuestas a ser primero mujer que esclavas como las han tenido? Muchas gracias. Bueno, siendo muy concreta, por respeto precisamente a ese proceso de conversaciones que es muy sensible en todos los aspectos, no podría dar respuesta en ese sentido, más que decirte de que todas las mujeres colombianas tenemos una gran fuerza independiente. No sé cuáles serán los motivos a cada una de las mujeres que se han vinculado a la FARC para haber ingresado allí, pero sí estoy convencida de que hay una gran necesidad de que haya una paz y que las mujeres, tanto de la FARC como de Colombia, están interesadas en que eso sea así, una realidad. No podría darte detalle ya en ese sentido. Yo tengo aquí a Laura. Laura. Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Cristina y hago parte de la Red de Mujeres de Belén. Primero que todo le anticipo pues que esta pregunta va en pro de todas las mujeres que hacemos parte de este proceso. Tenemos en cuenta que dentro de este proceso hay dos lados, digámoslo así: está el lado del gobierno y estamos nosotros, que somos los que solicitamos ese cambio para las mujeres. Entonces mi pregunta es, ¿cómo una persona, en este caso me refiero a usted con todo respeto, que hace parte de ese otro lado, puede estar representándonos a nosotras las mujeres allá en La Habana? Gracias. Te doy una respuesta. Yo soy colombiana, yo soy negra, soy afrodescendiente. Históricamente me han representado mujeres mestizas y siempre me ha parecido bien cuando lo han hecho esa representación. Si no puedo yo representar a otra mujer colombiana porque no tenga mi etnia, ¿cómo entonces estaría, o sea, no entendería este país de qué se trata? Yo soy colombiana y por lo mismo estoy convencida de la multiculturalidad que tenemos. El tema étnico es diverso y aquí todas cabemos. ¿Cómo podemos nosotras llevar una voz allá? En estos momentos yo estoy como delegada del gobierno nacional. Aquí se ha repetido en diferentes formas, no solamente en este escenario, pero sí tengo un gran compromiso como mujer para hacer esa representatividad en la debida forma, con toda la seriedad, compromiso, análisis, para poder presentar unas propuestas que vayan en pos de nosotras como mujeres colombianas, que hemos sido madres, víctimas, hermanas, hemos estado acompañando familiares en ambos bandos del conflicto, no solamente de uno, no solamente desde la postura del gobierno, y eso es lo que queremos nosotros allí, recoger una postura que recoja las diversas voces, y en ese sentido he tratado siempre de tener este acercamiento, de no negarme o sustraerme a participar, de estar escuchando a las voces de las mujeres y de pedir siempre ese acompañamiento permanente, porque yo reitero de nuevo, yo soy colombiana y muy orgullosa de serlo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Compañeros hombres, no se sientan ofendidos hoy porque ustedes son nuestros aliados y con ustedes que estamos construyendo una nueva visión del mundo, del universo. Mi pregunta es para ambas compañeras. Mi nombre es Esther. En estos momentos, el 6 de marzo, me gané la medalla al mérito. Ciudad Medellín, la comparto con todas las mujeres que se encuentran en este recinto. Mi pregunta es, hace más o menos cuando tenía 16 años o unos 18 años, por primera vez escuché la palabra conflicto en la ciudad de Cali, donde estudié mi carrera. Entonces yo les digo, si el conflicto no puede ser un tema terminado, porque el conflicto está dentro de nosotras, hombres y mujeres, es algo inherente a nosotras, está inmerso en nosotras. El conflicto atraviesa por todo nuestro cuerpo. Es más, yo con mi palabra puedo generar un conflicto. Entonces yo le pregunto a las doctoras,
Si el conflicto yo lo entiendo como algo que atraviesa mi cuerpo, ¿por qué lo hemos satanizado a la guerra? Si el conflicto vive con nosotros, en nuestros hogares. Por el solo hecho de yo preguntarme, ¿qué hago en este lugar? ¿Por qué me postulé a una medalla al mérito? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Ya tengo un conflicto a nivel interno. Y lo otro es que la doctora Vera lo dijo esta mañana, el conflicto es mi palabra, es mi espiritualidad, es lo que yo pongo sobre la mesa cuando digo aquí estoy, quiero unirme a esa causa. Yo quiero que me expliquen, porque hace muchos años vengo escuchando la palabra conflicto como guerra, y el conflicto está implícito en cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. Bueno, desde la institucionalidad podría dar una respuesta en el sentido de que aquí lo que se está hablando es del conflicto armado. Proponer la terminación al conflicto armado entre ambas partes, que no siga habiendo más conflicto armado. Lógicamente, nosotros, desde cada una de nosotras y uno de nosotros, tenemos que generar todo este escenario de paz en nuestros propios hogares, en nuestro propio contexto, de nuestras comunidades, nuestros territorios y a nivel nacional. ¿Para qué? Para construir una paz en donde estemos todas y todos con todas las diferencias que tenemos, porque precisamente es sano también que hayan disputas, que hayan diferencias. Nosotros no tenemos pensamientos iguales y no se está propendiendo a que sea así, pero sí el respeto a la diferencia. Bueno, me quedó una sola pregunta porque ya viene la presentación de la doctora Rigoberta. Te toca a ti. Sí. Hazlo bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Choles, yo hago parte del colectivo de la Comuna 9. Tengo una pregunta muy importante para la doctora Nigeria. Ojalá quisiera que se tuviera muy en cuenta porque lo estamos viviendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Usted como mujer y como integrante de la mesa de gobierno, ¿cómo cree que podríamos llegar a las mujeres de nuestras comunas que no quieren salir de sus hogares porque están sometidas a los compañeros y a la violencia de sus hogares, porque ya han acudido a la justicia y no se le ha parado bola, como dice el dicho? Entonces estas mujeres están sometidas tras de que no saben leer ni escribir, que son mujeres jóvenes con 4 y 5 niños a la cabeza, hombres que las maltratan, que le pegan, que no le dan comida, que llegan borrachos a las casas. Sencillamente han acudido a la justicia y no se les ha dado ninguna garantía de ley por ningún lado. Y están cansadas. La respuesta que nos dan a nosotros como ente regulador, de pronto, que queremos ayudarlas, es de que están cansadas, de que no quieren hacer nada más, de que no quieren denunciar porque sencillamente se sienten agotadas. ¿Qué podemos hacer con esas mujeres o cómo podemos llegar hacia ellas y sacarlas de los hogares y llevarlas a este sitio para que ellas puedan denunciar y sus hijos tengan una vida digna? Bueno, gracias. Es una pregunta bastante amplia, pero muy importante. Aquí podríamos hablar de varias acciones concretas que podrían ayudar en cierta medida, según pues la necesidad donde se esté desarrollando todo este asunto, con esa inquietud que tú planteas. En estos momentos, en el marco del cumplimiento del COMPE 161, se han establecido unas medidas de atención precisamente para las mujeres víctimas de esta violencia. Dentro de ello, entre una de sus acciones, se ha implementado desde diciembre del año pasado una línea de atención, la número 155, que está promocionándose a nivel nacional, que es una línea de orientación que podría apoyar en el evento de tener este tipo de dudas y indicar en el caso concreto si está sucediendo ya o también si ha pasado, o para prever una situación en un futuro, cuál sería el mecanismo y la acción pertinente a realizar. También está el Comité de Seguimiento a la Ley 1257, que justamente es la que sanciona toda forma de violencia contra las mujeres, como la que tú estás planteando. Y aquí se definen unos marcos muy concretos en donde está participando la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Consejería y las organizaciones de mujeres, que han elegido 3 en diferentes oportunidades. En estos momentos está en proceso de elección.
Este comité ha empezado a realizar trabajos en forma descentralizada en los territorios para así mismo tener una visión desde las mismas comunidades, y desde allí se ha venido recogiendo todas estas inquietudes que se plantean, y hemos llegado también a esta conclusión de que tenemos aún en Colombia una debilidad fuerte en el tema de justicia. Este tema es de trabajo en forma interinstitucional, y creería yo de que tendría que entrarse a revisar precisamente no solamente con las instituciones que aquí estamos mencionando, sino con las otras que tienen que ver con las denuncias que hacen con este tipo de denuncias, y en el seguimiento precisamente allí se está revisando ello para empezar a pensar otra forma de tener más, no solo acceso a justicia, sino una justicia que sea equitativa, que realmente sea oportuna y verídica para los diferentes procesos. En esta respuesta no podría decirse ya que podría quedar resuelto el problema, pero sí de que ya se ha estado estudiando esta necesidad y de poder revisarlo tanto con Ministerio de Justicia, con las demás instituciones, a ver cuál será el mecanismo para optimizar lo que está en estos momentos. Y ustedes saben que eso dependería también de un trabajo que pudiera realizarse en el Congreso para poner justamente en conocimiento este punto tan sensible de que día a día ha tenido más mella pues a nivel nacional, a lo ancho y largo de todo el territorio, para poder nosotros dar una respuesta que sea oportuna, veraz y de continuidad. Creemos que va todo orientado hacia allá, de que va a tener que haber una reforma en donde tenga que mirarse definitivamente qué está pasando con la implementación en el tema de justicia frente a las violencias contra las mujeres. Buenas tardes. Una pregunta muy puntual. Hemos hablado durante todo el día de perspectiva de género, de enfoque de género, y se han realizado un par de preguntas concretas, sin embargo no he escuchado respuestas directas. Entonces me pregunto y les devuelvo nuevamente la pregunta: ¿cómo estamos entendiendo el enfoque de género y cómo lo estamos aplicando en el marco de las negociaciones del conflicto armado? Muchas gracias. Bueno, respecto a esa pregunta, sí se ha dado aquí respuesta frente a lo que se puede decir. Puedo decirles y hoy repetirles que el enfoque de género se está garantizando en el sentido de que cuando este se presente formalmente a toda la población colombiana, allí se podrá revisar si definitivamente quedaron o no concretas acciones en el tema de enfoque de género. No puedo decir aquí, en este escenario ni en ningún otro, en qué forma son las discusiones, qué se está discutiendo concretamente y cómo se está concluyendo frente a ello. Pero sí decirles de que hay una garantía por parte del gobierno de que efectivamente allí quede reflejado un enfoque de género aterrizado a las necesidades del país. Aquí tú pusiste un ejemplo de qué ha pasado a nivel mundial. A pesar de que hemos tenido en unos procesos de paz cierta participación de nosotras como mujeres, igualmente no ha quedado recogido en varios procesos esa cuestión así de una forma tan clara y directa. Aquí podríamos decirlo de que en ese sentido sí se hará. Sí se hará en Colombia. Lógicamente este es un piloto que prácticamente no ha pasado, no tenemos un referente específico para decir se ha hecho esto, esto y esto. Ha sucedido en el tema de la implementación. Nosotros aquí estamos tratando de que en estos momentos esté en la mesa de conversaciones y que en el acuerdo quede concretas acciones respecto a las mujeres que ayuden a resolver los problemas, porque también sabemos que nosotras concretamente tenemos una participación directa en la construcción de paz y de país. Entonces eso sí lo podría yo garantizar junto con la compañera que estamos nosotras trabajando allá con esa responsabilidad específica. Gracias a la doctora Nigeria, a la doctora Silvia. Damos por cerrado entonces este final de las preguntas para el panel que acabamos de presenciar. Natalia Springer, gracias por ayudarnos a moderar y hacer más dinámica esta conversación. ¿Tenías algo para terminar? No, solamente agradecerles, por supuesto, a las dos panelistas, que eso fue, les dimos guerra. Muchas gracias, Nigeria, te estamos vigilando, represéntanos bien. Muchas gracias a todas. Un gran compromiso que nos acompañan hoy, con todas. que sin los hombres no vamos a poder construir la paz, así que muchas gracias. Veo muchos hombres en el público, muchas gracias por estar esta tarde aquí, muchas gracias. Gracias, Natalia. Vamos a darle paso ahora a una pequeña presentación, a un performance con música en vivo y también con danza. Está con nosotros esta tarde el grupo de Ambulantes.
Ellos y ellas nos presentarán un ritual simbólico donde la mujer precisamente se toma la palabra en este Foro Internacional Paz, Palabra de Mujer. Inspiración para la vida, dulce voz cubre la guerra de paz, abuela, madre, hija, palabras de paz. Mujer creadora de sueños, corazón lleno de esperanza, brilla en tu pecho la luz del amor. Mujer, palabra de paz. Mujer, brilla en tu pecho la luz del sol. Mujer, palabra de paz. Soy la memoria. Soy la memoria. El espacio donde se posan los sueños. Durante las guerras he resistido el dolor con la convicción de que ha de pasar. Y después de esto, los hombres, las mujeres, las niñas y los niños podremos vivir sin miedo. Mi voz, mi canto, mi respiración son el suspiro seductor que acaba con la fuerza desmedida. He de hablar para terminar con la hecatombe. Mi cuerpo no será más el botín. Mi cuerpo será la fuerza que determine acabar con la guerra. Todas juntas somos la palabra de paz. He de abrazar los cuerpos frágiles. En mi voz está la calma. En mi voz está la paz. Todas juntas somos la palabra que destruirá la guerra. Somos el espacio de creación de un futuro mejor. Mujer, inspiración de vida, dulce voz cubre la guerra de paz, abuela, madre, hija, palabra de mujer.
dejado en mí una tranquilidad y nuestra voz es fuerte. Hoy nuestra esperanza es fuerte y nuestra angustia no es más de muerte. Hoy se envió por tomar jamás el armado por la guerra. Hoy decidió es eliminar los paradigmas dejados en las calles, de los barrios y las ciudades. Hoy tenemos esperanzas. Estamos convencidas en la paz. Estamos convencidas en la paz. Estamos comprometidas en la paz. Hemos dejado la violencia atrás, en la que nos comprometamos todos y todas a vivir una vida con paz y sin violencia. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Hemos pasado la página de la violencia. Hemos pasado la página de la violencia. Estamos comprometidas con la paz. Foro Internacional Paz, Palabra de Mujer, con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz. Porque los actores del conflicto necesitan a las autoras de la paz.